La realidad es que es lamentable, ¿no? Que no hayamos conseguido las dosis para vacunar acá a los peruanos. Y hay una serie de razones que se han mencionado o hemos escuchado. Como usted bien dice, hubiéramos podido conseguir hasta 60 millones de dosis y no se lograron. Eso no significa que no podamos hacer algo al respecto a partir de ahora. Pero las razones que se han dado, pues, o hemos escuchado, al menos son diversas, ¿no? Entre esas, uno, el tema de la soberanía, de que el Perú al suscribir si hay algún problema en el contrato, se va a un arbitraje internacional usualmente. Eso lo hacemos todo el tiempo. El Perú lo hace todo el tiempo al emitir bonos constantemente y vamos a arbitrajes internacionales. No, eso no puede ser problema, señor Reuche. Tiene que haber una razón. Esa es una de las razones que hemos escuchado, ¿no? Que había una cláusula sobre temas de soberanía. Otra también es el tema de la seguridad de las vacunas. Eso es muy fácil de solucionar, porque uno pone una cláusula en la que dice nosotros no vamos a recibir las vacunas mientras no la apruebe, por ejemplo, el FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa. Y ahí ya tengo una seguridad tremenda. Son los dos institutos más reconocidos a nivel mundial. Ya está aprobado, pues. ¿No? Entonces, así es. Y bueno, Pfizer, la de Pfizer, y Moderna, ¿no? Sí. Pero entonces uno puede poner condiciones y eso se resuelve perfectamente. Yo he lidiado con contratos internacionales y todo es solucionable. No entiendo las dificultades que se mencionan. ¿No entiende o le cuesta decirlo? Es decir, no entiende y no le queda claro que más bien lo que parece haber acá es una falta de eficiencia y de voluntad de llegar a acuerdos firmes en un momento en el que el país lo necesita y en el que evidentemente hay que tomar algún riesgo. Siempre con una cosa nueva existe algún riesgo, pero el otro riesgo es el que estamos afrontando, no tener vacunas. Sí, por supuesto. Inclusive uno de los riesgos que se mencionaba era el tema de que no existían los dispositivos legales para adelantar dinero. Sin embargo, justamente nosotros advertimos sobre ese tema, que efectivamente podría ser válido, y sí existen los instrumentos legales, pero querían algo específico, y a raíz de nosotros que dijimos que no habían contratos y no se había pagado, se dio el decreto de urgencia 110, que se dio el 10 de septiembre, y eso faculta perfectamente a dar los adelantos. Entonces, ¿no es verdad lo que dice el presidente Martín Vizcarra de que no tenía cómo comprar las vacunas porque el Congreso no habilitaba legalmente al Estado para comprar? Yo no considero que las razones que ha dado el expresidente son válidas. O sea, realmente es lamentable porque nosotros necesitamos las vacunas. Y después también por ahí escuchamos que era un tema de falta de dinero. Eso tampoco es cierto, ¿no? Porque el Perú es grado de inversión, acaba de emitir bonos a 100 años. Porque la presidenta del Consejo de Ministros ha repetido el discurso de Vizcarra hoy en una entrevista concedida al diario La República, ¿no? De que es la culpa del Congreso. Bueno, esa es una manera, por decir un poco, en mi opinión, inteligente, ¿no? Porque el Congreso está bastante desprestigiado. Entonces hay que echarle un poco la culpa al Congreso. ¿Es una realidad, su parecer? El Congreso algo de culpa podrá tener, pero ni de lejos la culpa que tendría el expresidente y los funcionarios al no haber suscrito los convenios. En todo caso, ¿podría, cree usted, haber una responsabilidad del Congreso desde el punto de vista de que, por su actitud de querer cuestionar todo, censurar todo, hacer investigaciones y acusaciones por todo lo que teníamos al otro lado y lo que esperamos no seguir teniendo, es un ejecutivo permanentemente aterrado de tomar decisiones? Porque claro, era censura, vacancia, investigación, acusación, no tendrán la culpa, pero el Ejecutivo es un Ejecutivo paralizado, diría usted, y esa paralización podría obedecer, no es lo que lo justifica, no lo justifica para nada, pero podría obedecer a un miedo a la responsabilidad. Mire, los funcionarios en el Perú, por temas también de Contraloría, investigación, Fiscalía, pueden sentirse temerosos, pero la realidad es que los funcionarios reciben una remuneración del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos. Y eso es lo que tienen que hacer. Revisemos ¿Por qué? el proceso Porque estamos en pandemia. A ver, revisemos el proceso que sí tiene una cronología concreta. ¿Cómo fueron los plazos que se dieron, las conversaciones con la vacuna de Pfizer y qué fue lo que no se hizo y en qué momento perdimos la posibilidad de adquirir estas vacunas?
Bueno, según la información con la que contamos, el 17 de septiembre se firmó llamémoslo una especie de preacuerdo, ¿no? Y tenían que hacer un adelanto de depósito en 30 días, en un plazo de 30 días, el 17 de octubre. Eso no se dio. Era más o menos 20 millones de dólares. Más o menos. Y nosotros instamos, porque a nosotros lo único que nos interesa, no tenemos absolutamente ningún interés particular ni con laboratorios, nadie, no recibimos absolutamente ninguna remuneración de nadie, estamos en este papel ad honorem como ciudadanos independientes. Entonces nosotros tratamos de que por lo menos el laboratorio Pfizer diera un plazo adicional, dieron una semana adicional. Iban a firmar, iban a pagar, no se hizo. Después volvieron a solicitar, por favor, una semana más, se dio una y tampoco se hizo. ¿Y nadie en el gobierno les dijo a ustedes, comando vacuna, por qué no lo hacían? O sea, ustedes trabajan ad honorem, no son funcionarios públicos, no han sido nombrados, pero están trabajando en esto. Y por lo tanto, por respeto, alguien en el gobierno debería darles la cara y decirles qué pasaba. ¿Por qué no ponían el dinero? ¿Nadie les dijo nada? Aparentemente hay bastante confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque existía una cosa que existe, no sé si todavía existe, que se llama Comando COVID, ¿no? Que lideraba la que es hoy ministra, ¿no? La señora Massetti, y el ministro Zamora. Ellos en ese momento, desde ahí se creó el Comando COVID. El Comando Vacuna es algo totalmente, al hacer unas publicaciones y a instar a que se traigan las vacunas, cualquier vacuna, cualquiera que sea declarada segura por la FDA o lo que sea, eso no tenemos interés en ninguna vacuna en particular, ¿no? Entonces, Perú 21, a raíz de estas instancias, puso un título que decía Comando Vacuna. Son los que están tratando de ayudar y colaborar. El presidente, el expresidente Vizcarra en un momento dijo, el Comando Vacuna nos podría colaborar y ayudar. No sabemos después qué pasó, o sea, no sabemos si se conversó con el ministro Zamora no sabemos si por temas de ideología, ya hemos visto lo que pasó con las plantas de oxígeno, ¿no? No quiere ayuda del sector privado, no entendemos, o él se habrá opuesto, no sabemos qué, pero nunca hubo nada más en el sentido, y nunca tuvimos jamás ninguna resolución. Y con la nueva ministra Pilar Massetti. Tuvimos una reunión breve en Zoom con el ministro Zamora y con su equipo, ¿no? A los 10 minutos más o menos se paró y se fue. Dijo que estaba ocupado y que tenía que ver otras cosas. Y después nunca más nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, con la ministra Massetti, nunca nos ha recibido, no nos ha dicho nada. Hemos tenido Zooms, sí, y reuniones con el Consejo de Ministros, incluido el expresidente. Hemos tenido reuniones varias con el canciller, ¿no? Porque él comandaba el grupo multisectorial. Hemos aconsejado y hemos tenido reuniones con él. Hemos, por supuesto, conversado mucho con funcionarios peruanos de las embajadas en países donde están los laboratorios para darles información, ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿no? Claro, nos queda claro, señor Reuche, perdone que lo interrumpa, que ustedes de buena voluntad han querido ayudar. Y quizá usted no quiera ser completamente franco en la respuesta por razones respetables, pero yo le pido una respuesta muy concreta y si no me la quiere dar, simplemente dígame que prefiere que pasemos a la siguiente pregunta. No les hicieron el menor caso, no les dieron ninguna respuesta y no les permitieron hacer nada, en otras palabras. No nos permitieron hacer nada y creo que hubiéramos podido ayudar en muchas instancias, ¿no? Estamos seguros que hubieran podido ayudar. Ahora, vamos a tratar de que sigan ayudando, aunque sea haciendo público lo que se puede hacer. ¿Se puede hacer algo en este momento? Es decir, podemos revertir, aunque sea el atraso que tenemos, porque lo que decía Augusto al comienzo es que ahora no tenemos nada. Pasamos de la posibilidad de 60 millones de vacunas a, en este momento, ningún acuerdo cerrado. ¿Qué podemos hacer hoy? No tenemos absolutamente nada concreto. Hace más o menos 2 semanas, en una entrevista larga que di, que se publicó en Perú 21, dije precisamente eso, porque el gobierno no había hecho nada acerca de Pfizer. Yo mencioné, porque era la información que teníamos, que no estaba finalizado el contrato de Pfizer. Es decir, no se había entregado el dinero y en concreto no teníamos nada. ¿Pero esas 9.9 dosis de vacuna se pueden recuperar? Sí, se pueden recuperar, ¿no? ¿Para cuándo? Los acuerdos, y eso es, a veces los políticos no hablan claro, ¿no?
es un lenguaje medio, digamos, malaguoso. Por ejemplo, los acuerdos tienen que convertirse en contratos, ¿no es cierto? Y los contratos, para que se den, tiene que darse dinero, tiene que firmarse y adelantarse dinero. Esos son contratos. Si se hace eso, Pfizer nos dice, aquí están tus 9.9 vacunas, o nos dice, lo siento, ya las 9.9 vacunas que estaban destinadas para Perú las hemos tenido que dar a otros postores. Bueno, eso es lo que ha estado pasando con algunos laboratorios con los que podríamos haber cerrado. Entonces, o sea, puede ser que se hayan perdido y nos digan, bueno, van a tener que esperar. Tenemos entendido con Pfizer que se está conversando con ellos para recuperar justamente esos 9.9 millones de dosis.